buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista. Yo soy Andrés Cuadrado y pasar y poneros cómodos porque voy a intentar compartiros muchas cositas hoy. Se viene una gran serie que me ha llevado muchos meses el poder escribirla. Sobre todo porque es un tema muy complejo al que he intentado darle un poquito de orden y que sea un poco que pueda entrar. Como ya sabéis, os he hablado un poco de osteopatía. Lo más importante o lo que me revolucionó un poco la cabeza fue la filosofía de la osteopatía, el conocimiento sobre el que nos apoyamos los osteópatas. Digamos que es un poco el hilo que nos permite entender y ampliar un poco la visión de una serie de conocimientos que los aprendemos de Steele y de la gente que luego ha escrito y ha divulgado la osteopatía, que nos permite ver el mundo de otra manera, con una lupa diferente. Por hacer un símil, el método científico sería otra lupa. Podemos ver las cosas desde un punto de vista científico, pero tenemos otras lupas, otras formas de ver la vida, o otro tipo de conocimiento que lo podemos encontrar más en la filosofía, que sí, podríamos decir que incluso en sus raíces la propia ciencia sale de la filosofía. En esta serie lo que quiero llegar a reflexionar o a divulgar un poquito es que una lupa enriquece a la otra, ¿sí? Pero deberíamos poder permitirnos el usar la que mejor nos funcione en consulta y fuera de ella. Y lo que voy a intentar hacer en esta serie es traducir lo que yo veo con ambas lupas y presentaros como resultado una forma más natural y menos temerosa de ver el mundo. De la filosofía en la base de la osteopatía hay un tema que me tuvo mucho tiempo investigando, y este no es otro que entender el principio de autorregulación del cuerpo y de la vida. Para un fisioterapeuta, como era yo hace 15 años, con ganas de ayudar a la gente, tener que confiar en que tu tratamiento o cualquier otro tratamiento va a tener un efecto, porque es el propio cuerpo del paciente, su propia fuerza innata la que lo va a regular y la que va a acabar curándole, creerme que no fue fácil. Entra el juego el yo, ¿no? Con los años que me he pasado trabajando, con los años que me he pasado estudiando, ¿no? A mí me prometieron que yo iba a poder ayudar. Imaginaros además si has hecho medicina, ¿no? La gente que la haya hecho. Y ahora me estás diciendo que el cuerpo cura solo. Realmente hay un poco de choque de egos. Pues bien, entender que el cuerpo tiene sus capacidades, entender todos los mecanismos posibles, ya desde fuera de la filosofía, con, digamos, la fisiología más bruta, el mezclar todo esto es acercarnos a comprender el funcionamiento de una máquina casi perfecta. Es decir, para que me entendáis, la filosofía nos abre un poco el espacio, nos abre la mente, al menos es como yo he intentado llegar a todo esto, ¿no? Con esta visión osteopática, con esta visión de la filosofía, luego te pones a estudiar fisiología, mecanismos, cómo se regula, de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? O de lo que os voy a hablar en esta serie, cómo se regula el sistema inmunitario, o cómo funciona el sistema endocrino, cómo una hormona entra y ejerce una función, ¿no? Pues esto, si lo ves desde un punto de vista puramente científico, sin esta amplitud de miras que te ofrece el conocimiento filosófico, una buena filosofía que haya detrás, digamos que te permite tener menos perspectiva si lo haces desde un punto de vista más reduccionista, ¿no? En el momento que abres y llegas a integrar, que eso es mucho tiempo, empiezas a entender cómo funciona esta máquina, ¿no? Entonces, ¿os acordáis en el capítulo 10 cuando se hablaba de afrontar un caso con síntomas que llevan muchos meses de evolución? Es decir, más allá de procesos agudos, poslesión o postcirugía. Pues en esos casos, el ver el cuerpo como una máquina e intentar recuperar las funciones perdidas muchas veces no tiene sentido. Y lo que es peor, muchas veces no va a tener resultado. Lo que suele pasar, que esto lo hemos visto, bueno, yo lo he visto mucho en consulta, es que vienen pacientes que han recibido un aumento de la agresividad en sus tratamientos, es decir, empiezan por medicamentos más flojitos, luego medicaciones más fuertes, infiltraciones e incluso cirugías. En estos casos, lo que vale la pena es tener que ir un poquito más allá, ver por qué el cuerpo mantiene estos problemas, qué mecanismos están alterados y por qué no puede llegar a compensar el cuerpo por sí solo. Muchos de estos mecanismos que hay que liberar
y muchos de los mecanismos con los que intenta compensar el cuerpo tienen que ver con el sistema inmunitario, y de eso es de lo que os quiero hablar en esta serie. Resumiendo lo que he dicho hasta ahora y que entendáis un poco la raíz de mi razonamiento, ¿no? En la filosofía osteopática se habla del principio de autorregulación del cuerpo, en el que se enuncia que existen unos mecanismos, una fuerza innata que tiene el propio organismo, que es inherente, es decir, que está en la base de la vida, y que nosotros tenemos que buscar la forma de que el cuerpo fluya, de quitar los bloqueos para que el cuerpo, por sí solo, tienda a la salud. Pues estos mecanismos se expresan parcialmente, porque hay otros, a través del sistema inmune. Entonces, el vitalismo, del que me he puesto nombre, pero que tampoco es que yo sea un filósofo vitalista, ¿vale?, viene a explicar que hay una fuerza inherente en todos los seres vivos que le lleva a la recuperación, hacia mantener la vida, hasta que deja de ser viable el individuo y éste perece. Es decir, que estando vivo tiendes a la salud, porque dispones de una serie de capacidades de respuesta que te llevan a ello. Esto puede parecer simplista, incluso recuerda un poco al hecho de tener fe, ¿no?, al inmovilismo o aquel recemos para que se cure que vemos en algunas películas, sobre todo en películas antiguas, ¿no?, de principios del siglo pasado o anteriores, ¿no?, o incluso medievales. Pero lejos de eso, supone un avance, porque se trata de entender lo que pueden llegar a hacer los mecanismos que posee el cuerpo para sanarse, y cuáles son estos mecanismos y, por lo tanto, poder discernir cuándo intervenir y cuándo no. Esto es de vital importancia. Es una apreciación que tengo, pero los seres humanos nos damos demasiada importancia. Hace años nos pensábamos que el universo giraba alrededor de la Tierra. Aún hoy hay una parte importante de la población que entiende la realidad desde la historia en la que un Dios antropomórfico nos crea, nos da unas pautas de vida, unas normas y conductas para nuestro paso por esta vida y poder pasar a un siguiente nivel cuando muramos. Otra parte de la población se centra en la ciencia, en intentar enfocar algo sin límites conocidos con un prisma limitado, con esa lupa de la que os hablaba, que es el método científico. Y esto es así, aunque nos pese. Y hay gente que se ha tirado toda la vida en la ciencia, como es mi caso, que huimos de entrar en una iglesia y de tener cualquier tipo de fe, y a medida que profundizas, a medida que vas adquiriendo un poquito de muerte, ¿no?, eso que dices que te vas haciendo un poco mayor, te acercas un poco a querer entender las cosas, a abrir un poco el filtro del que os hablaba antes, ¿no?, a buscar respuestas, a intentar mirar un poquito más allá, ¿no? Después de mucho investigar, y lo que me queda todavía, realmente te das cuenta que lo que tienes que hacer es conformarte con la incertidumbre y el aceptar que las preguntas tendrán sus respuestas cuando llegue el momento. Pero qué duro es estar en la incertidumbre, ¿no? Aquí enlazo con lo que os contaba unas 200 palabras más arriba, que creo que intervenimos demasiado y en muchos casos intervenimos mal. En el cuerpo tendemos a frenar la inflamación porque nos da síntomas, nos genera malestar, y en parte mucho de lo que voy a razonar en esta serie es que frenar los síntomas es frenar la capacidad de curación del cuerpo, ¿sí? Frenar la inflamación es frenar lo que te va a curar. Y esto no solo lo dirijo a pacientes, que para nada os recomiendo que dejéis de tomar nada, sino más bien a otros sanitarios, al sector médico. Es importante saber cuándo frenar la inflamación y cuándo no. Pararse a explicar a los pacientes. Tal vez intentar cambiar la cultura del miedo. El miedo a que el paciente no lo entienda, empeore y no le hayas hecho lo que indican las guías, que es frenar la inflamación. Y esto es súper complejo, ¿vale? Esto no creo que llegue, no sé si yo lo llegaré a ver, pero entender el porqué de las cosas, que el paciente entienda su proceso y aunque suframos un poquito al principio, nos recuperemos con más fuerza y con un mejor tejido y sobre todo darle al cuerpo los correctos mensajes, es decir, que fomentemos que se cure, creo que es algo que merece la pena, ¿vale? Entonces, no me quiero liar, seguimos. Para cualquier duda sabéis que siempre estoy abierto a comentarios y a poder hablar con vosotros. Uno de estos mecanismos de autorregulación es la actividad del sistema inmune. ¿Bien?
Es algo que voy repitiendo y que seguiré repitiendo. Entender cuál es su actividad y en qué contextos trabaja nos puede ayudar a entender cuándo tenemos que tomarnos un antiinflamatorio. O tener confianza de que el proceso febril en el que estemos sea necesario y que no pasa nada por estar una tarde o una noche con fiebre. Muy posiblemente, como ya razonaremos, nos puede llegar a interesar no parar la fiebre o no frenar un proceso inflamatorio. Para ello es necesario tener mucha información y, como os he dicho antes, no por escuchar lo que os digo aquí, os recomiendo que dejéis de tomar un AINE en un momento dado, pero sí que consultéis con vuestros profesionales sanitarios e incluso que compartáis esta información con ellos, porque todo esto que os estoy diciendo hace 12, 15 años lo escuchabas y te chocaba mucho. Pero ahora tanto las publicaciones científicas como muchos profesionales abogamos por lo que os voy a contar aquí. Se achaca mucho la dificultad de cambio a los intereses farmacéuticos, pero hace un tiempo, hablando con un compañero, él lo achacaba a las anclas que muchos sanitarios han soltado y que les mantienen fijos a un determinado tipo de conocimiento. Anclas que cuesta mucho levantar para proceder al cambio en esta dirección. Sí, es un poquito lo que os decía antes, ¿no? Yo lo enfoco en la filosofía osteopática, pero hay otros modelos de pensamiento, modelos de, no sé, como el mismo modelo de sistemas, ¿no? La teoría de sistemas, que te permiten enlazar otras cosas, que te permiten abrir un poquito la mente y salirte de esa hiperespecialización y de empezar a entender un poco el paciente en global. Pero bueno, todo llega. El sistema inmune es un sistema biológico que tiene el ser humano y el resto de animales que habitan la Tierra. El resto de animales con un mínimo de complejidad, ¿vale? Es un sistema que interacciona con el medio, que hace de interlocutor entre lo que hay fuera de él y lo que hay dentro del cuerpo. Es un sistema que reconoce el entorno, que nos lo presenta y nos hace tolerantes a las adversidades y a los cambios que haya en el propio medio. Un sistema que nos regenera cuando hay un desgaste y que nos enferma cuando trabaja. Un sistema complejo y mal entendido. A mí, el sistema inmunitario, dentro del funcionamiento corporal, es de las piezas que más me ha costado integrar. Es curioso porque lidiamos con la inflamación a diario, mucho de lo que hacemos en consulta tiene efecto gracias al sistema inmune, pero nunca lo había llegado a entender. Me di cuenta cuando empecé a estudiarlo un poco más en profundidad, que me costaba entenderlo. ¿Y por qué me costaba? Pues lo mismo que le pasa al sistema endocrino, porque el sistema inmunitario casi no tiene estructura. En cualquier sistema del organismo, tanto sea musculoesquelético, el sistema nervioso, cardiovascular, tienes una estructura que estudiar, algo que dibujar, que ver, que imaginarte cómo funciona. Pero el sistema inmune no es así, casi no dispone de estructura. Bueno, veréis que sí, pero digamos que casi no funciona en estructuras determinadas. Es omnipresente en todo el cuerpo, de esto os hablaré. Y en cambio es un sistema que es pura función y sobre todo funciona a nivel celular. Entonces, la función inmunitaria es la nebulosa mental, el dolor de barriga, la sensación de cansancio que puedes tener después de comer, la fatiga, un episodio agudo de dolor articular, muscular, cuando te das un golpe o tras un mal gesto, cuando te tuerces un tobillo, cuando te haces un corte en la piel o te haces una herida. Todo es actividad inmunitaria. También cuando empiezas a tener tos, estornudos, irritación en la garganta, mocos, todo es actividad inmunitaria. La fiebre, el cansancio. En condiciones normales hay actividad inmune después de comer, después de hacer ejercicio. Hay una actividad de base para el mantenimiento de las estructuras corporales y las reacciones a los diferentes antígenos o sustancias ajenas al cuerpo, ya dependiendo de lo que comas o de la cantidad de ejercicio o del estado de base de tu cuerpo, va a poderse regular más o menos esta actividad inmunitaria. De aquí el terreno, algo de lo que ya os hablaré. Pero además, el sistema inmune aumenta su actividad muchísimo por la noche, cuando descansamos. Es por la noche que se van a llevar a cabo funciones como la regeneración de estructuras dañadas, depósitos gastados, drenaje de diferentes órganos y regiones, sobre todo el sistema nervioso central.
Por eso es tan importante el descanso nocturno y sobre todo en las personas con síndromes inflamatorios y de fatiga crónica. Mejor ser alondra que búho si tienes un dolor de larga duración. Además del sistema inmune, hay otros sistemas que conforman los mecanismos de autorregulación del cuerpo, como son el sistema endocrino y el sistema nervioso. Es más, os voy a hablar esta serie únicamente del sistema inmune, pero su actividad, como la mayoría de sistemas en el cuerpo, se va a ver influenciada por ellos. Por ejemplo, os acabo de decir que la tos o los estornudos, como si fuesen actividad inmunitaria, pero no dejan de ser reflejos que se inician en las mucosas y que es una respuesta del sistema nervioso con una serie de contracciones musculares que dan lugar a que el cuerpo pueda echar afuera ese agente que ha entrado y ha causado la tos o el estornudo, ¿vale? Entonces, es un error decir que es actividad inmunitaria, pero podemos decir que la tos y los estornudos forman parte de los mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces, un nexo importante del medio con el sistema inmunitario es el sistema digestivo. ¿Sí? Si hay problemas digestivos, podemos tener, entre otras cosas, problemas de absorción de nutrientes como falta de vitamina A, de omega 3, de B12 o falta de absorción también de algunos minerales como es el hierro o el zinc. Puede que no acabemos de resolver procesos inflamatorios simplemente porque el cuerpo no dispone de los nutrientes que necesita en la cantidad adecuada. Además, podemos tener inflamación abdominal dando estados de inflamación en otras partes del cuerpo, algo de lo que también os hablaré. O la influencia de la microbiota en el intestino y en el sistema inmunitario. Y es maravilloso el ir entendiendo, el poder entender cómo hay mecanismos desde la influencia del estrés en el peristaltismo intestinal al pleomorfismo, ¿vale? Que esto es algo de lo que algún día os quiero hablar, que es este cambio en las colonias de microbios, o de hongos y bacterias y arqueas, ante la llegada de diferentes alimentos, ante la llegada de diferentes situaciones, de diferentes estímulos, y cómo esto puede llegar a generar inflamación o adaptaciones en diferentes partes del intestino y, por lo tanto, repercusión en diferentes puntos del cuerpo. Entonces vamos a seguir ya para ir acabando en cómo el estrés afecta el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces el sistema nervioso es otro ejemplo sobre las influencias en la actividad del sistema inmune, ¿sí? Desde los centros donde se gestionan emociones como el miedo, la ira, relacionadas con la memoria de eventos previos, van a llegar impulsos nerviosos a un pequeño centro que hay en el encéfalo o en el cerebro. Este se encuentra en la base y se llama el hipotálamo. Esta estructura lo que va a hacer, y no voy a entrar de lleno en ello, es orquestar una serie de reacciones en el cuerpo que acaban en muchas cosas. Una de ellas es en la secreción de cortisol en unas glandulitas pequeñas que hay encima del riñón. Pero podemos decir que el cortisol, esta hormona que segregan las suprarrenales, es una hormona que va directamente, o sea que se mete en el mismo núcleo de las células, de todas las células del cuerpo, allí donde se la requiere, se adhiere a él y da la señal para generar proteínas que lo que van a hacer es inhibir de raíz y de forma rápida procesos inflamatorios. Es decir, que lo que hace el cortisol, entre otras muchas cosas, es reducir la actividad inmune. Por lo tanto, el estrés inicialmente es como un antiinflamatorio, reduce la actividad inmunitaria y eso está bien, porque si no te cabreas con alguien o estoy grabando este podcast con cierto estrés y me empezaría a doler todo el cuerpo, o me dolería un pie o la espalda. Pero el tema es que el estrés mantenido en el tiempo lo que va a hacer es limitar o va a desequilibrar la respuesta inmunitaria y sobre todo agotando el sistema inmunitario. Y voy a ir acabando y deciros que el sistema inmune es súper interesante de entender y poder actuar en base a todo nuestro contexto, es decir, entender cosas del sistema inmunitario, que es lo que he intentado meter en esta serie, y poderlo relacionar con lo que es nuestro contexto de vida, con nuestro entorno, para poder ayudar a que funcione mejor, a que estos mecanismos de autorregulación se expresen mejor. Sé que ha sido un capítulo denso, pero si lo repasáis o si no, quedaros con estos minutitos, ¿vale?
veréis cómo el sistema digestivo y por lo tanto lo que comemos, o cosas como el descanso o el estrés, nos alteran nuestros mecanismos de adaptación y autorregulación. Nos alteran esa fuerza innata de la que nos hablaba en osteopatía Roland, que desde aquí un abrazo si me estás escuchando. Y está bien disponer y poder llegar a interiorizar esta información. Pero siempre, en patología o cuando hay situaciones complejas, hay que dejarse asesorar y tomar decisiones junto con un profesional, simplemente porque conoce todos los matices, entiende los peligros y entiende cómo funciona el cuerpo. ¿Vale? Seguiremos hablando en más profundidad del sistema inmunitario y espero que al final de esta serie de, iba a decir mini capitulitos, pero creo que este capítulo me va a llevar, pues sí, como 20 minutos, tengamos una idea de lo que es el sistema inmune y lo tengamos más presente a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, darte las gracias por escucharme, decirte que tenemos un canal de comunicación a través de una newsletter que puedes simplemente entrando en andrescuadrado.com te va a salir un pop-up en el que vas a poder meter tu nombre y tu correo y te va a llegar de forma gratuita totalmente. Y que todos estos guiones de lo que voy a ir colgando lo tenéis en mi blog, también en andrescuadrado.com/blog. Vais a tener las diferentes entradas con esta información y poquito a poco con más referencias, porque tengo pensado eso, irlo enlazando con todo el material que voy usando. Y poquito más, darte las gracias por escucharme, estoy abierto a cualquier aportación que quieras hacer, ha sido un placer y hasta siempre.